estar prontos, preparados. Sé que hay algunos que estamos viéndolos, pero hay otros que están por allí también, que no los vemos, pero sabemos que están por allí también. El caso de la familia Fernández allí en Fraiventos. Hoy se ve María Elena y su hermanito, pero detrás les aseguro que hay una marabunta de gente ahí atrás. Así que hay otros hermanos que también compartiendo este tiempo, gloria a Dios por ellos. María Elena, ¿cómo está su hermana que se Hola, había buenas. operado? Sí, estamos todos acá, del otro lado de cámaras, están todos ahí. Bueno, gracias a Dios mucho mejor, mejorando de a poquito. Digo, cuando uno está así descompuesto del estómago y todo eso, le cuesta recuperarse. Así que hasta ahora ha comido muy poquito, ha tenido como una dieta súper específica para ir recuperando. Pero bueno, gracias a Dios, bien, ya no tiene vómitos, que era lo que lo tenía mal. Y de la rodilla va bien, tiene todavía muy morado de todo lo que fue la operación, de todo lo que tuvieron que hacer en la rodilla, pero gracias a Dios ella está mucho mejor de ánimo, ya estuvo levantada ayer, la sacamos un ratito afuera, que no lo había podido hacer hasta ahora, así que gracias a Dios va mejorando, de a poquito va mejorando. Amén. Amén. Para los que no saben, Débora, que es la hermana de María Elena, se operó de una de sus rodillas y contrajo un virus en el hospital, y eso le causó todo esto que está mencionando María Elena y más también. Así que gracias al Señor va recuperándose y pronto, si el Señor lo permite, también está planeada una segunda operación para la otra rodilla, ¿no? Bueno, con tiempo y esperando y confiando en el Señor. Hermanos, ustedes tienen sus anotaciones allí, espero que así sea. Hoy vamos a ver acerca del rechazo de Cristo, ¿no? El tema es la vida de Cristo. La clase pasada vimos acerca del bautismo, y en este martes no vamos a poder completar toda la hoja, pero sí van a quedar como tarea seguramente algunas de las cositas allí. Yo les voy a ir mencionando cuáles son las tareas y ustedes lo anotan allí, y dentro de lo posible, hermanos, puede tomarse un tiempo en la semana para hacer esas tareas. En el rechazo de nuestro Señor Jesucristo vamos a ver varios puntos o varias aristas que siempre van a llevar al mismo lugar, ¿no? A cómo el Señor Jesús fue rechazado, ¿tá? Entonces quiero, para dar introducción, leer algunos pasajes en la palabra del Señor. El primero de ellos es en Isaías capítulo 53, el verso 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Después dice también en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles lo que era necesario al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado, de ahí viene ese rechazo, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y también el Salmo, en Marcos 12:10 dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora sí, el Salmo 118, el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vemos evidentemente en estas citas que hemos leído recién, cómo el Señor Jesús es
desechado, despreciado, rechazado. No solamente hay veces que nosotros decimos, bueno, el Señor Jesús fue dejado de lado. Hermanos, es un poco más que dejar de lado. Y también esto nos alimenta al día de hoy. Nos alimenta a decir que mucha gente no es que solamente está dejando de lado al Señor Jesús, sino que va mucho más allá de esto, y vamos a, con la ayuda de Dios, a ver un poquito más acerca de esto en esta nochecita. Vamos a comenzar, hermanos, con una suposición, ¿no? Vamos a leerles aquí, o le voy a leer una suposición, y es una imagen que vamos a dar que puede ser bastante crítica. Obviamente que usted va a decir, bueno, pero acá hay solamente una mera suposición. No, no se apure, hermanos, vamos a ir con el correr de los minutos, vamos a ver que esta suposición se refleja mucho a lo de nuestro Señor Jesucristo. Supongamos, dice, que el nivel de contaminación del aire que respiramos y del agua que bebemos repentinamente se volviera 10 veces peor de lo que es hoy. Supongamos además que como resultado de estos mayores niveles de contaminación, la muerte de cada persona fuera inevitable. Para algunos que tienen mala salud y poca resistencia, decía hermano Cristian que anda mal del corazón, bueno, la muerte tendría lugar en cuestión de pocos días. No es muy alentador, hermano Cristian, pero es lo que puede llegar a suceder. Para otros individuos más fuertes, la muerte no sobrevendría hasta dentro de 2 o 3 semanas. Pero el resultado de esta contaminación sería para todos la muerte. Quizás unos antes, otros después. Después de un mes no habría sobrevivientes. La verdad que estamos pintando, hermanos, una película de ficción. Estamos pintando una ficción apocalíptica, por lo que vemos. Supongamos también que esta fuera una situación completamente irremediable. Humanamente hablando, no hay manera de solucionar el problema de la contaminación. Todos los científicos del mundo han fallado totalmente en encontrar alguna solución, y el tiempo se está acabando rápidamente. No hay esperanza. No hay ayuda, no hay un remedio, la humanidad está sentenciada. Pero entonces, aquí donde viene la suposición para algunos, a muchos millones de años luz de distancia, una criatura benevolente de otro planeta vio nuestro destino y se compadeció de estos terrestres que estaban pereciendo. Abordó rápidamente su nave espacial, se desplazó al planeta Tierra y con su avanzada tecnología ofreció una sustancia llamada suprafisión pura, que si se aplica a la atmósfera o al agua, produce una reacción nuclear leve que trae purificación instantánea. ¿Cómo crees tú que sería recibido nuestro visitante del espacio por nosotros los terrestres? ¿No nos alegraríamos de su venida? ¿No celebraríamos su llegada? ¿No se le daría la más cordial bienvenida posible? ¿No sería recibido con los brazos abiertos y con corazones agradecidos y con ojos llenos de alegría? En una hipotética situación como esta, ¿saldríamos todos a la calle a esperar a este hombre o a este ser que viene desde tan lejos con una solución que terrenalmente no se encontraba? Ahora, ¿sabías que tal situación realmente ha ocurrido?
los terrestres estaban enfrentando un terrible problema de contaminación. Un problema de contaminación interno conocido como la contaminación del corazón. Vamos a ver, hermanos, algunos pasajes en la palabra de Dios. Jeremías, si alguien lo tiene, por favor, no pida ni permiso, lo va leyendo nomás, así ganamos tiempo. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bien. Y Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice el verso 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, está evidente, hermanos, la contaminación interna de la humanidad. Si en estos versos que acabo de leerles, estos fueran, como hemos dicho en otra oportunidad también, si estos fueran perlas para un collar, ninguno de nosotros quisiera un collar como esto. Pero esto es lo que sale de dentro del hombre. Esta es la contaminación interna del hombre. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esto es lo que hay dentro del hombre, hermano. Esto deja y tira por tierra, por el piso, toda esta ola que hay de una creciente, vamos a llamarle filosofía, de que el interior del hombre es bueno. Hay esperanza en la humanidad porque el hombre es bueno. ¿Por qué? Porque bajó a un gatito de un árbol, porque ayudó a cruzar a una viejita anciana ya por la mitad de la calle, porque le dio un plato de comida a un indigente, porque hizo esto o porque hizo aquello otro, enseguidita el mundo dice, bueno, no está todo tan perdido. Hay esperanza en la humanidad. Hermanos, lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros es esto que acabamos de leer en Marcos 7. Esto es lo que brota de adentro de nosotros. La contaminación del corazón está ahí, es evidente. No lo podemos negar, no lo podemos esconder. No podemos levantar nosotros la alfombra y tirar eso para abajo de la alfombra escondiéndolo. Está allí, hermanos. Como resultado de esta terrible contaminación, la muerte se hizo inevitable. Porque la contaminación del pecado, cuando es consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. La muerte, hermanos. Dice en Santiago 1:15, en Romano 1:32, y el verso 6:23 también dice, porque la paga del pecado es muerte. No, esto es una cadena que termina en la muerte. La situación era totalmente sin esperanza. Cuando el mundo hoy dice que hay esperanza, que hay que no perder la esperanza en la humanidad, en el hombre, no hay esperanza. No hay esperanza para aquellos que rechazan al Señor Jesús como el Señor y el Salvador. No hay esperanza para ellos. Es nula, hermano. Ahora bien, sigamos. No había nada
que el hombre pudiera hacer para limpiar su corazón. Y no hay hoy tampoco nada que el hombre pueda hacer para limpiar su corazón. No hay nada excepto lo que vamos a ver nosotros. Pero la humanidad que piensa, el mundo entero que piensa que puede hacer algo para limpiarse, no puede. No puede. Porque de lo que sale del hombre, todo es corrupción, todo es contaminación. Suena bastante duro, hermanos, pero déjeme decirle que es, independientemente si a nosotros nos parece bastante duro o no, esta es la verdad. Lo que sale del hombre es contaminación pura. Entonces dice, pero entonces desde los cielos vino un visitante, un Salvador, que tenía un remedio para el problema de la contaminación del hombre. Vamos a leer Juan 3, del 13 al 17, hermanos. Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el cielo, en el desierto, perdón, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos en Juan 3, 15 dice, porque todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje archiconocido y muchas veces tan mal entendido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay un Salvador, hay un remedio, hay una solución a esta contaminación del hombre. Está allí. Dios ha enviado a su unigénito para que creyendo en él, ninguno se pierda y obtenga la vida eterna. La solución está. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué bienvenida y recibimiento recibió él de parte de aquellos que él vino a salvar? Si decíamos que si viene alguien ahora desde otro mundo, vaya a saber dónde, y nos dice, con esto se acaba todo, se termina la contaminación, el agua va a ser pura, etcétera, etcétera. Nosotros salíamos a las calles a dar victorias, a gritar, a cantar, alegres. Ahora, ¿cuál es el recibimiento que tiene el Hijo de Dios, el Salvador, el que da la vida eterna, el que no quiere que ninguno se pierda? ¿Cuál es el recibimiento del Señor Jesús? La Biblia dice, en Juan 3:19, ustedes pueden completar ese versículo ahí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo, pero el mundo amó, los hombres, la humanidad, amaron más a las tinieblas, dejando la luz de lado, despreciando la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hermanos, lo que hace la luz es exponer todo. Obviamente usted entra a un cuarto todo cerrado, oscuro,
no ve nada, obviamente que no ve nada. Pero al encender la luz, al momento que la luz viene, se hace, expone todo lo que está en la oscuridad. Eso llevado a nuestra vida, cuando Dios viene, cuando el Hijo de Dios viene al mundo y trae la luz, expone todas las maldades, todo el pecado, todas las tinieblas del hombre. Y por eso que el hombre rechaza al Salvador. El hombre lo rechaza por completo. Dice, qué trágico, los hombres escogieron continuar con su contaminación. Decidieron continuar caminando por la senda que lleva a la destrucción. ¿Qué hicieron con el visitante del espacio exterior? ¿Qué hicieron? Hermanos, nosotros aquí en la ciudad hemos estado predicando acerca del Sermón del Monte. Ya hace un largo tiempo venimos predicando acerca del Sermón del Monte. Y este domingo pasado veíamos la parte donde el Señor habla de la puerta y el camino angosto y también del camino espacioso y ancho. Bueno, ¿qué decidieron hacer ellos? Seguir por el camino espacioso, seguir en la contaminación, seguir caminando por las tinieblas, y desecharon el camino angosto y desecharon la puerta que es Cristo Jesús. Para lo cual, hermanos, les voy a dejar acá, si alguno de ustedes quiere escuchar esos mensajes, ahí en el chat, usted puede entrar, no ahora, pero después, puede suscribirse al canal y todos los domingos, todos los martes, todos los viernes, todos los jueves también, tenemos salmos, tenemos mensajes ahí. Si usted quiere puede ingresar, puede suscribirse, todavía es gratis, lo puede hacer tranquilamente. El rechazo del Salvador. Pero también, hermanos, podríamos decir nosotros hoy, desde este lado acá, en este tiempo, ¿podríamos nosotros acaso acusar con el dedo a aquellos que vieron cuando el Señor Jesús llegó y decir, no, ustedes hicieron mal, ustedes lo que hicieron es imperdonable? ¿Cómo ustedes, viendo que esta era la luz, viendo que esta era la salvación, viendo que este era quien podía darle vida eterna, lo rechazaron? ¿Podríamos nosotros decir con nuestro dedito acusador, ustedes hicieron mal? No, hermano, nosotros tampoco, si nosotros también hacemos lo mismo. El mundo hoy día también hace lo mismo. Dios está allí y el mundo lo rechaza. No, eso es una locura, eso es mentira, todos vamos a ir a parar al mismo lugar. No tengo de qué arrepentirme de nada, no tengo que pedir perdón a nadie. Esta es mi vida, vivo como se me da la gana. Al final del día, yo estoy bien con mi corazón. Engañoso es el corazón. Y lo que sale de él es lo que contamina. Rechazo al Salvador. También rechazo del Creador. No nos olvidemos, hermanos, que el Señor Jesús también es el Creador. ¿No? No es esta cuestión de, entonces tenemos dos o tres dioses. No, no, es un solo Dios. Pero el Señor Jesús también estuvo presente en el tiempo de la creación. Y no solo que han rechazado al Salvador, sino que también se está rechazando al Creador. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, leemos algunos hechos asombrosos acerca del Señor Jesús. Tenga por allí a mano el libro de Juan.
quizás el hecho más asombroso en este primer capítulo de Juan, es que cuando el eterno Dios creador vino a la tierra, el pueblo judío, los que debían haber estado esperando anhelante su venida, tal como Simeón y Ana, en Lucas 2, 25 y 26, y Lucas 2, 36 al 38, no lo reconocieron. Vean lo que dice Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el verso 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea que no solo que no le reconocieron, sino que tampoco lo recibieron. Aunque él hizo el mundo no conoció a su hacedor. Lo leímos ahí en Juan 1:10, porque dice que el mundo por él fue hecho. Las criaturas no reconocieron a su creador. Ellos no sabían que el carpintero, entre comillas, era el creador. Vea Marcos 6, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ve? ¿Ve, hermano, que es el carpintero nada más? Estaba entre ellos, pero no le conocieron. La persona que fabricaba cosas con sus manos era la misma persona que creó todas las cosas de la nada. Pareciera hasta, alguno diría, hasta irónico. Resulta que este carpintero, entre comillas, que hacía las cosas, hermanos, hay un asunto ahí que no me quiero olvidar. Algunos dicen, bueno, carpintero, y él agarraba la madera, hacía las mesas, los bancos. Si nosotros estudiamos un poquito más, vamos a darnos cuenta que la palabra carpintero quizás no es la correcta. Da el hecho de la persona que hacía algo con sus manos. Podemos decirle como alguien que construye, no necesariamente un carpintero, pero eso sería para otro estudio. Pero el hecho es que están teniendo allí al Salvador, están teniendo al Creador, al que creó todas las cosas de la nada, y no lo reconocen, no lo reciben, y quizás pasa solamente como el hijo del carpintero, como vimos en estos versículos. Ahí está su madre, su hermano, etc. Aquel que, aunque él vino a su propio pueblo para traer la salvación, él no fue bienvenido y no fue cordialmente recibido por su pueblo o por el pueblo de Israel. Decía ahí en Juan 1:11 que leímos recién, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿No? Qué feo de ser, hermano. ¿Usted cómo se siente cuando usted va a su familia, cuando usted va a los suyos, que quizás les está advirtiendo, mirá que tal fecha, tal día, voy a estar allí con ustedes, y que pase prácticamente por desapercibido? Humanamente es horrible, es feo eso. Y hasta quizás nos ha pasado, sí. Hemos sentido el rechazo de nuestra propia sangre
de nuestra propia familia, hermano. Les voy a contar una anécdota personal. Yo conocí a mi mamá biológica cuando tenía, 34 años. Porque ella nos abandonó por cuestiones de la pareja, y yo siendo el más chico, sigo siendo el más chico, pero nos abandonó y se fue al Paraguay, y dejó a 5 niños, de 1, 2, 3, 4 y 5 años. Con el correr de los años, el Señor puso en mi corazón el deseo de conocerla, porque la verdad, yo no quería saber nada con esa señora. No, hasta que no conocí del Señor, hasta que Cristo no entró en mí, yo no quería saber nada con esa mujer. Y bueno, se los hago corta. Fui a buscarla a Paraguay, la encontré, no fui en plan de quiero explicaciones, no fui en plan de tenés que decirme por qué, y aclararme todas mis dudas. No, no. Obviamente fui en un plan de reconciliación, pero mi deseo era hablarle de Cristo primero que nada. Estuve 3 días con ella en Paraguay. Y cuando ella se enteró quién era yo, de lo que yo creía, de mi fe, ella me desechó, hermano. Me escribía y me mandaba audios hirientes, deseando incluso la muerte de mis hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, ella estaba en la parte de no sé si todos lo van a entender, pero las brujerías, tiraban cartas y todo ese rollo de cosas espiritistas y bla, bla, bla. Y a mí, en un principio, me fue como un puñal clavado en el pecho. Mi propia madre, por segunda vez, me rechazaba, me despreciaba. Y yo no había hecho nada para salvarla, no puedo hacer nada yo para salvarla. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que el Salvador, el Creador, viene a los suyos, está con ellos, y qué hacen ellos? Lo rechazan. Lo rechazan. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús? Hubiera dicho, ¿saben qué? Me lavo las manos, me quito el polvo de mis zapatos y me voy. No quiero saber nada con esta gente. Qué bueno que no fue así, hermanos. Qué bueno que no fue así. Qué bueno que el Señor no tomó una actitud humana, sino que siguió siendo Dios, aunque estaba en medio de ellos, y era el hijo de el carpintero. Unas pocas personas humildes se regocijaron de su venida, como Elizabeth, Simeón, Ana, algunos pastores de Belén, un pequeño grupo de discípulos, pero la mayor parte de la nación permaneció indiferente y desinteresada. Ahora, en breve, viene el tiempo de la Navidad, y nosotros cantamos que los pastorcitos en el campo, velando las ovejitas, cuidando de su rebaño, una hueste de ángeles vinieron, y ellos fueron. No dice ni la Biblia, ni los coros, ni las alabanzas que entonamos, que toda la ciudad fue en pos de aquel que era el Salvador. No. Que venía a eliminar la contaminación, que venía a dar vida eterna, ahí unos pocos, un pequeño grupo de personas, es el que le está dando la bienvenida
es el que le está diciendo o reconociendo. Los suyos, bien, gracias, decimos por acá. Tuvo la mayor entusiasta recepción cuando fue bienvenido en la ciudad de Jerusalén por las alegres multitudes judías. Pero menos de una semana después, la multitud cambió su cántico. Y el Cristo fue entregado a una cruz romana. Así somos, hermanos. Así somos los seres humanos. Así de cambiantes somos. Entrando a la gran ciudad de Jerusalén, todos con palmas, con cánticos, con gritos, con júbilo, pero en las primeras de cambio, poquitas horas luego, están gritándole a que lo crucifiquen, denle muerte, suéltenlos a aquel ladrón, a aquel bandido sin vergüenza. Preferimos a aquel que a este que vino a salvar al mundo. Y así somos. Y nosotros también, hermanos, somos así. Cuán desagradecidos somos con Dios. Cuando Dios viene y nos da una gran bendición a nuestra vida, decimos, amén, gloria a Dios, qué bueno que ha sido el Señor conmigo. Su mano ha estado siempre conmigo, nunca me ha dejado. Qué bueno que es Dios. Amén, gloria a Dios. Y el domingo voy a ir a la iglesia también. Ah, pero cuando el zapato aprieta o las papas queman, no es el mismo cantar, ya no es el mismo decir, ya nuestras palabras cambian. Nuestro corazón, que es lo peor, nuestro corazón es el que cambia. Entonces, hermanos, no podemos nosotros juzgar o apuntar con el dedo a aquellos que en un principio no le recibieron, o aquellos que le cantaban, sí, gloria a Dios y amén, qué bien que viene el Salvador, el Rey de los judíos, y pocas horas después crucifíquenlo, porque nosotros también somos, en cierta manera, muy parecidos. Muy parecidos. Aunque la mayoría lo rechazó, una minoría, unos pocos, como dice Mateo 7:14, que les leo. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Si unos pocos recibieron y dieron la bienvenida a Cristo, el Creador. Ahí tiene Juan 1:12. ¿Qué promesa de Dios, da Dios, perdón, a todo individuo que le recibe a él? Juan 1:12. ¿Quién lo tiene, hermano? Juan 1:12. Pasaje conocido. Amén. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermana. ¿Qué promesa da Dios a todo individuo que le recibe a él? A los que creen. Complételo. ¿Sí? Amén. Ahí se cortó, no sé quién dijo algo más, pero se cortó. A los que creen, dice también, pastor. Sí, a los que creen en él. ¿sí? ¿Sí? Les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les da potestad. Es cierto lo que dice nuestra hermana ahí. Porque acá también podríamos hilar un poco más fino, hermanos, y decir, bueno, yo recibí a Cristo. Entonces eso deja como, nos da como la idea de que yo he hecho algo para recibir a Cristo. Cuando la realidad, hermanos, es que Él nos ha recibido a nosotros, lo único que hacemos nosotros es creer, lo único, como si fuera poca cosa, no. Nosotros creímos en Cristo Jesús, y Él es quien nos recibe con los brazos abiertos. ¿No? Si
por eso digo, hay que hilar un poquito más fino, pero la idea es que Él nos recibe a nosotros, porque si fuera por nosotros, hermano, no haríamos nada para Cristo. Diríamos, no, déjame en estas así, no, sigo con mi vida, sigo en las tinieblas, sigo en el pecado, sigo en la contaminación. Porque por mi parte, como dice el dicho, por mi parte y la del cura, yo no quiero saber nada con él. Porque desde mi corazón no salen cosas buenas, hermano. Perdón. ¿Ah? O sea, sí, hermano, ¿quién Atilio. ¿Qué tal? ¿Cómo va, hermano? Bendiciones. Bien, hermano, bendición. Sí, bueno, pero claro, dice Jesús que nadie va a él si el Padre no lo lleva, ¿no? ¿Cierto? O sea, nosotros en una parte dice que nosotros debemos recibirlo, pero por otra parte él deja claro que a nadie llega a él si el Padre no lo lleva. Por eso estamos viendo esto también, hermanos, del rechazo, que es la otra parte, ¿no? El lado opuesto de recibir, ¿no? De recibir. Nosotros podemos recibir de su palabra, podemos recibir de su enseñanza, o podemos rechazar de su palabra, podemos ser oídos sordos a ella. Obviamente que aquí dentro de este ámbito en el cual nosotros somos, espero en el Señor que todos seamos salvos y que hayamos creído primeramente en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero en un ámbito donde hay gente incrédula, usted va a tener que medir un poco su manera de hablar para que la persona también entienda que o lo rechaza o lo recibe, ¿no? No se va a poner con argumentos mucho más filosóficos ni entrar a lo profundo. Eso lo va a ir ganando con el tiempo la persona también, con el interés que ponga también en recibir, en aprender más del Señor. Pero la idea es o lo recibe o lo rechaza. Y lo que nosotros vimos acá, que aquellos en aquel entonces lo han rechazado, solo algunos pocos lo han recibido. Si Cristo se manifestara hoy en vez de hace 2000 años, ¿lo habríamos recibido y tratado diferente? Sí. Hubiéramos hecho totalmente lo opuesto a lo que hicieron estos. No, hermano, hubiéramos hecho lo mismo. O peor, como cuando decimos, bueno, porque ¿cómo si Dios pone al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, los pone en el huerto ahí, y le dice, pueden comer de todo, pueden tener todo lo que ustedes quieran ahí, hacer lo que ustedes quieran, menos tal cosa? ¿Cómo van a ir a hacerlo igual? Y nosotros hubiéramos hecho lo mismo, peor, hermano. Pero tenemos esa facilidad que nos caracteriza a los seres humanos de apuntar con nuestro dedo y decir, no, yo no hubiera hecho lo mismo. Sí, hubiéramos hecho igual, lo peor. Si una persona da la bienvenida y recibe al Señor Jesús en su vida, y si aquel que es desechado y despreciado por los hombres mora en ella, ¿cómo puede esperar ser tratada por el mundo? Esto, hermanos, a mí me costó entender esto. A mí me costó entender que mis amigos o que mis conocidos, capaz ni tan amigos eran, porque si no hubieran entendido, o mi propia madre, ¿por qué reaccionaron así? Bueno, vean lo que dice, hermanos. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 15, el verso 18 al 21, y 1 de Juan 3:13. Juan, estuvimos ahí, Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, hermano, usted también va a ser rechazado, despreciado por los hombres. Y es triste que nuestra propia familia nos rechace, es triste que nuestra propia familia no quiere saber más nada con nosotros, porque este ahora es un cristiano, y este habla de Dios y dice que Cristo y que esto, que lo aquello otro. Y que el día que se muera se va a ir al cielo, y que Jesús perdonó todos sus pecados, y que la sangre lo ha redimido, y vienen las burlas, y vienen las críticas, y viene incluso el maltrato. ¿Cuántas familias hay, hermanos, que o el esposo se burla de su esposa, la rechaza porque ella es cristiana, o al revés, o los hijos se burlan de sus padres porque sus padres siguen a Cristo, porque sus padres van en pos de Cristo, procurando servirle, honrarle, agradarle a Dios. Si alguien alguna vez nos dijo, bueno, en el momento que vos recibas a Cristo, todo va a ser color de rosa. Le engañaron, le mintieron, porque la palabra de Dios es bien clara y nos dice que si a él lo desecharon, si a él se burlaron y lo llevaron hasta la muerte, dice, el mundo te va a aborrecer también. El mundo también te va a rechazar. Y no, yo no conozco su vida, hermano, pero seguramente usted puede hablar por sí mismo y reconocer que si no le pasó, o le ha de estar pasando ahora. Si usted conoce a Cristo, el mundo le va a aborrecer y posiblemente pierda hasta sus viejas amistades, sus viejos conocidos o a su propia familia. A la vuelta de la página, no sé si hermano Cristian quiere parar ahora y seguimos en... Está en silencio, hermano Cristian, no sé si... Como quieras, perdón. Si querés terminar esa parte ahí y dejamos para arrancar con el rechazo del rey para la siguiente parte. Bueno, esta parte acabó acá y son 53. A las y 3 nos vemos de vuelta. ¿Cómo? Perdón. A las y 3 nos vemos de vuelta. 10 minutos. Ahí va. Bien. 10 minutos, hermanos, y volvemos. Dale. Tome agua y ya nos vemos. Todo tuyo, pastor. Muy bien. Gracias, hermano Cristian. Vimos el rechazo del Salvador, el rechazo del Creador, y ahora vamos a la vuelta de la página, el rechazo del rey. Del rey. Si el rey o el presidente de otra nación viniera a visitar nuestro país, él recibiría en circunstancias normales un trato real. Nuestro gobierno cuidaría de él en todo sentido. Se le proveería del más suntuoso alojamiento, se le servirían los más deliciosos alimentos, se le presentarían los mejores entretenimientos. En resumen, como decimos comúnmente y vulgarmente, nos trataron como un rey. Qué bueno cuando vamos a algún lugar y tenemos esa sensación que con amor aquellas personas nos han tratado como un rey. Cuando el rey del universo vino a visitar la tierra, ¿cómo fue tratado? ¿Qué clase de trato recibió? En su muerte fue tratado como un criminal común. ¿Cómo fue tratado en su nacimiento?
si recibieras la noticia de que el presidente u otra persona famosa llegó recién a una ciudad vecina, a pocos kilómetros de distancia, ¿irías a verlo? A decir, no, yo no voy. Ya estoy cansado de los políticos, de los presidentes y todo eso, yo no voy. Ahora yo me prendo con usted, hermano, yo no iría tampoco. Pero, en el hipotético caso de que usted quiera ir, bien puede. ¿Iría usted a verlo, a ver si es tan así como se ve en los informativos, en la televisión? En Mateo 2, leemos de un grupo de hombres sabios, magos, que viajaron muchos kilómetros buscando a aquel que había nacido, el rey de los judíos. Dice en Mateo 2, vamos a leer del 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se detuvieron en Jerusalén y preguntaron dónde podían encontrar al rey de los judíos. ¿Dónde está? Dice. ¿Dónde está el rey de los judíos? Los judíos abrieron sus rollos de pergamino y rápidamente citaron la respuesta correcta de la Biblia. Vean lo que dice también ahí en Mateo 2, el versículo 4 en adelante. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El verso 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Y veamos lo que dice en el Antiguo Testamento, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ellos están dando una información correcta. Ahora, con esta información y con la guía sobrenatural de una estrella, no nos olvidemos que estos magos que venían del oriente venían siendo guiados por una estrella. Estos hombres sabios viajaron casi 10 kilómetros más a la cercana ciudad de Belén, donde encontraron y adoraron al joven rey. ¿No? Llegan a Jerusalén, preguntan y van 10 kilómetros más hasta Belén. Fueron los judíos en masa, en cantidades. Se armó un colectivo de personas en busca de este rey. Dijeron, hagamos una cooperadora, una cooperativa y contratemos ómnibus y vamos 10 kilómetros. O el hermano aquel que tiene un vehículo, vamos a ir entre todos, vamos a ir a ver a este rey que ha nacido. Fueron los judíos en masa a Belén a ver y adorar a su rey. El jefe de los sacerdotes y de los escribas hizo el esfuerzo en recorrer esa corta distancia para ver a una persona tan importante. ¿Cuánto tiempo cree que le tomaría recorrer 10 kilómetros aunque tuviera que ir caminando usted? Nosotros hicimos 10 kilómetros. Si tengo la oportunidad de tener mi propio cachilo, mi propio vehículo, 10 kilómetros son
nada, estoy ahí enseguidita. Si por enfrente de mi casa cruza una línea de micro, de ómnibus, me subo a uno de ellos, en un ratito, en un santiamén, dice, estoy 10 kilómetros. Obviamente que no habían vehículos en aquel entonces ni nada de eso, pero aunque tuviera que ir caminando, ¿cuánto haría? ¿Cuánto tiempo le llevaría hacer 10 kilómetros? Y 5 horas más o menos. ¿Será? Vamos a poner a Sí. prueba. Vamos a poner Sí. a prueba. De casa a Las Piedras, yo estoy en Progreso, me lleva una hora y cuarto más o menos, según el paso. Y son 4 kilómetros. Muy bien. A ver, hermano Walter, de su casa hasta el campamento, ¿cuántos kilómetros hay? Ah, está con el micrófono apagado, hermano Walter. Silenciado, Walter. Sí. Ahí. Y más o menos calculo que hay unos 4 kilómetros, 4 y medio, más no hay. ¿Lo ha hecho caminando, hermano? ¿Ida y vuelta? No, No, no. no, No. A otro con esa historia, ¿verdad? como estoy, ¿no? Lo he caminado, de ¿Lo ha ida, caminado? Sí. Bueno, de ahí ida está. o de vuelta. Y me lleva Muy bien. ese lapso de hora, de una Ujú. hora a 1 hora 20. Bueno, y todo eso es en una ruta o en un camino que dentro de sus asuntos está relativamente bien. Pero, ¿cuánto le llevaría a este jefe de los sacerdotes ir hasta ahí? Bueno, capaz le hubiera llevado, sí, 5 horas para ir caminando hasta ahí. Pero, al parecer, no Perdón, fue. yo hace pocos días hicimos una excursión y caminamos 12 kilómetros, 6 kilómetros de ida, 6 kilómetros de vuelta. Empezamos la recorrida a las 10 de la mañana, regresamos a las 2:30 nuevamente donde nos recogía el ómnibus. O sea que hicimos 12 kilómetros en 5 horas. Ahí está, más o menos lo que estaba diciendo. Uh-huh. Descansando más o menos 10 minutos porque había gente mayor y el camino era subidas, bajadas, piedra, agua. O sea que más o menos 2 horas y media hicimos 6 kilómetros y 6 kilómetros para volver. Bien, redondeamos en 5 horas, hermano, ¿está? Así hacemos números redondos. Pero la vista está que lo podríamos hacer, nos llevaría quizás un poco más y descansando, algunos un poco menos. La idea, hermanos, es que podría haber ido el jefe de los sacerdotes y los escribas, recorrer esos 10 kilómetros, caminando o en burro, lo que fuera, pero no lo hizo. Y nosotros somos capaces de ir a ver un espectáculo X, porque viene algún personaje famoso, y podríamos hacer más de 10 kilómetros incluso, y quedarnos parados al rayo del sol, quién sabe cuánto tiempo. ¿No? Estamos dispuestos a hacerlo, tenemos el tiempo para hacerlo. Nos disponemos y lo vamos a hacer. ¿No? Este hombre parece que no. Estos judíos poseían la respuesta correcta, porque ellos dieron la respuesta, ahí en Mateo 2:2, que vimos nosotros, en los versículos 4 al 6 también, pero la respuesta correcta no los poseía ellos. Sus acciones podrían compararse a la de un hombre luchando por sobrevivir en el desierto. El mapa le dice que hay un oasis a 10 kilómetros al suroeste. Él da esta dirección a otro viajero desesperado en su misma situación que pasa por ahí, pero para sí mismo él escoge quedarse en el lugar donde está y morir de sed. ¿Eso suena tonto? Sí, suena tonto. Los necios, hermanos, no fueron a Belén, sino que fueron los sabios. Los sabios fueron a Belén. Allí estaba el rey. Y evidentemente hay un rechazo por su pueblo, por su gente, en no ir
a contemplar, a ver al rey. ¿Esto estaba escrito? Sí estaba escrito. Sí estaba escrito. Más de 30 años después, la actitud de estos judíos hacia su rey había cambiado. Un cambio para peor. No fue un cambio para bien, sino un cambio para mal. Pregunta, ¿qué trato real dio el jefe de los sacerdotes y escribas a su rey? ¿Cuál fue el trato? Vea, por favor, Mateo 20. Si lo tiene, por favor, léalo. Mateo 20, del 18 al 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Bien, hermana. Gracias. Entonces, ¿cuál es el trato ahora que se le da al rey? Pero hubo un cambio para mal. Sí, lo Dice ahí que escarnecían, lo azotaban. sí, lo entregaron, Lo lo escarnecían, amén, le azotaron y le crucificaron. O sea que tal cambio para bien no fue, fue para mal. ¿Qué clase de amor y respeto demostraron hacia su rey? Juan 19:15, que le vamos a dar la oportunidad que allí María Elena le dé al joven, a su joven hermano que creo que estaba con ganas de leer. Juan 19:15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. No. Juan 19:15. Pero ellos gritaron. Juan. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Bueno, amén. Le gritaron, fuera, fuera, no queremos nada con él, crucifícanle. Y Pilato, si bien Pilato tiene de la suya también, pero él dice, pero este rey es el rey de ustedes, es vuestro rey, a él lo tengo que crucificar. No, dice, nosotros no tenemos a otro más que el César. No, ya denle muerte nomás. Sáquenlo de acá, no lo queremos más. ¿Era su rey? Sí, era su rey. Ahora es bueno reconocer, hermanos, que ellos esperaban otro tipo de rey, no con cómo llegaba el Señor Jesús, ¿no? Ellos esperaban un rey que entrara en aquella ciudad en un caballo blanco, ¿no? Con toda la guarda, armados hasta los dientes, para derrocar, para correr a los romanos, para sacarlos de la opresión. Ellos esperaban así, un gladiador que entrara y dijera, acá me planto y corro a todos. Pero Jesús no vino en esa postura. El rey que ellos esperaban no era tal. No era tal. Supongamos que los hombres sabios hubiesen regresado a Jerusalén en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor. Aquellos que seguían la estrella,
y preguntaron, bueno, supongamos que ellos regresaron a Jerusalén cuando el Señor Jesús había sido crucificado. Supongamos que al entrar a la ciudad de Jerusalén, hicieran nuevamente la pregunta, ¿dónde está aquel que es el rey de los judíos? Para su sorpresa, le habrían visto coronado, crucificado y con una corona de espinas sobre su cabeza. Le habrían visto coronado y crucificado en un madero. Esta vez no era necesaria una estrella que señalara hacia él, porque sobre su cabeza había escrito un título que decía Mateo 27:37. Mateo, todos ustedes lo saben, pero vamos a leerlo. 27:37 de Mateo. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Primero una estrella que decía, acá está el Rey de los judíos. Y si ellos hubieran vuelto a Jerusalén, hubieran visto al Señor crucificado y coronado, y sobre la parte superior, esta frase, sobre su cabeza, este es Jesús, el Rey de los judíos. Los que hoy buscan adorar al Rey deben encontrarlo allí. Deben caer humildemente a los pies de la cruz y adorar al Salvador. Pero la mayoría todavía rechaza al crucificado. ¿Recuerda usted, hermanos, este himno? Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Crucificado. Crucificaron al Rey de Reyes, al Rey de los judíos. Aquí ustedes, hermanos, tienen donde dice el rechazo del profeta. Tienen ustedes una tarea para hacer. Márquela, que esta va a ser una tarea de 10 preguntitas. Aunque la mayor parte del pueblo judío rechazó a Cristo, él sería ciertamente bien recibido por la gente de su pueblo natal de Nazaret, ¿verdad? Por lo general, un candidato político recibe el apoyo de al menos su propio departamento. ¿Cuán popular fue Cristo cuando proclamó la palabra de Dios en su ciudad natal? ¿Recibieron gustosos su mensaje? ¿Cómo reaccionaron y respondieron a su ministerio entre ellos? ¿Cómo dice el dicho, hermanos, que nadie es profeta en su tierra? ¿Cuál fue la reacción de su gente? De su gente. Hay cierto tiempo en la vida del Señor Jesús que no se nos menciona, pero de seguro que habrían algunas personas mayores, hombres y mujeres, familias, que vieron a un jovencito, hijo del carpintero, que vieron a este carpintero, lo conocían, sabían quién era. Y a medida que iba creciendo, él también iba creciendo en sabiduría de parte de Dios. Bueno, durante este periodo, ¿cómo fue la reacción de su gente?
respondieron al llamado de él? Bueno, usted tiene eso como tarea para hacer, creo que está por allí. ¿Está? El rechazo del profeta. Y a la vuelta de la página, anote por favor allí, que eso es parte de su tarea para la semana. Anote porque después también en el rechazo del Mesías también va a ser todo tarea suya para hacer en su casa. La gente de Nazaret quería ver las obras de Dios. Pusimos ahí entre paréntesis señales, milagros, etc. Pero no querían oír la palabra de Dios dicha por el profeta de Dios. Hermanos, saben que hoy día la gente también quiere ver grandes obras. La gente en las iglesias se amontonan, se juntan y quieren ver sanidades, quieren ver cómo aquel que entró en una silla de ruedas salió caminando, como aquel que tenía un dolor, una puntada aquí por el costado, ya no la tiene más, como aquel que entró con problemas de visión, ahora ve claramente, aquel que no oía, ahora escucha, aquel que tal cosa, ahora lo opuesto, ¿no? Y es creciente y son congregaciones o iglesias que son sumamente grandes, donde hay mucho bullicio, donde hay mucho espectáculo, donde hay mucho show, y la gente quiere ver eso, está ansiosa de ver eso. Ahora, no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Sí están dispuestos a escuchar a uno que se para allí y comienza a gritar y a decir cosas que muchas veces no tienen sentido, no tienen sentido bíblico tampoco, sino que están en las antípodas de lo que dice la palabra de Dios. Pero la gente quiere escuchar eso. Ansiosa, deseoso, con un fervor, les brota la sangre, parece, a borbollones. Pero no quieren oír la palabra de Dios. No la quieren escuchar. ¿Rechazo yo a Cristo? Hemos dicho que esperamos en el Señor que todos los que estén aquí presentes tengan a Cristo en su corazón. ¿Ha recibido o ha rechazado al Hijo de Dios? ¿Ha recibido o ha rechazado la palabra de Dios? La Biblia enseña que la manera en que yo trato la palabra de Dios es realmente la manera en que trato al Hijo de Dios. Lo que yo pienso de la Biblia determina lo que yo pienso de Cristo. Y vamos a considerar algunos pasajes aquí. Usted tiene para completar. Juan 8:37. Juan capítulo 8, verso 37. Dice así, usted completa, hermano. Complete ahí. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8, 46 y 47. Complete. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos,
cómo yo pienso de la Biblia determina lo que yo pienso de Cristo, porque la Biblia es palabra de Dios. Dice el verso 47, el que es Dios, las palabras de Dios oye. La única manera que nosotros hoy día tenemos para escuchar la palabra de Dios es con la Biblia. Y a Dios gracias, hombres, y también hay algunas damas que también comparten la palabra con otras damas, que son usadas de parte de Dios para compartir no las palabras de un hombre, sino las palabras de Dios. Como yo pienso y considero a la Biblia, es como yo pienso y considero a Cristo. De acuerdo con Juan, capítulo 12, Juan, capítulo 12, el verso 47 y 48, complete usted allí, la persona que rechaza a Cristo, vamos a leer el 47 y el 48, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Las palabras, hermanos, de Jesús son quienes van a juzgar a los hombres. ¿Es usted alguien que rechaza a Cristo? ¿Cuál es la actitud o su respuesta a la palabra de Dios? Y aquí tenemos una pequeña lista. ¿Se aburre usted en la iglesia, hermano? Otra vez a la iglesia. Que el pastor predica, dice que va a predicar 40 minutos y no sé si tiene reloj de arena, que no le pasa nunca la hora. Se entra a contar a ver cuántos ladrillos tiene la pared, cuántas luces hay en el techo, a ver cuántos son los bancos que están dispuestos, cuántas personas hay en el primer banco, cuántas hay en el último. Se distrae. ¿Por qué? Porque me aburro, hermano. Hace unos años atrás un joven me dijo, pastor, es que yo no voy a la iglesia porque me aburro. Y le digo, ¿qué quiere que te cuente cuentos? ¿Chistes? Tengo una cantidad. Pero venía a tomar mate a casa un día y ahí contamos y hablamos chistes. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando los pastores terminan cediendo a esto de que, bueno, la familia no va porque se aburre. La familia no va a la iglesia porque el niño se aburre. Y como el niño se aburre, distrae, y como el niño distrae, papá no ve, no escucha, mamá no ve, no escucha, etc. Entonces no vamos nadie, porque nos aburrimos. Cuando los líderes, los pastores, cedemos a esto, a este pedido de que hagamos algo porque nos aburrimos, es cuando comienzan las iglesias a llenarse de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Donde hay espectáculo, donde anda gente saltando de un lado para otro con bandera, parece que están en un estadio, haciendo coreografías. ¿Por qué? Porque se aburren. Donde ponen 45 minutos de alabanza y se lee un salmo y cada uno para su casa. Donde terminamos la reunión y así como terminamos la reunión, nos vamos todos al fondo, atrás, arriba, o a hablar de política, a hablar de fútbol, a comer algo, a tomar alguna otra cosita, para no irnos tan con el estómago vacío a casa. ¿Qué es esto, hermano? Que tenemos que poner una película para que los hermanos no se aburran. Hemos convertido muchas veces, tristemente, a la iglesia donde se reúne el cuerpo de Cristo en un club social.
Ah, que tire los dados para ver qué salmo vamos a leer. Es una locura, hermano. Vamos a la casa del Señor, donde se junta la iglesia, a escuchar de la palabra de Dios, a alimentarnos de ella, a servir al Señor, vamos. A crecer. Sí, hermanos, podemos tener tiempo de comunión. Sí, hermanos, podemos tener tiempo de plática, de charla, de conversaciones. Pero no vamos a la iglesia para divertirnos. La iglesia no es un club social, hermano. Si usted quiere ir a un club social, pague una cuota todos los meses y ahí tiene natación, voleibol, fútbol, esgrima, tira de dado, dardo, lo que usted quiera. Pero no es una excusa, no voy a la iglesia yo porque me aburro. Tengo 30 años de ser cristiano y este sermón ya lo he escuchado 1000 veces. Este salmo ya no sé cuántas veces lo tengo escuchado y leído. Así somos, hermanos, muchas veces. Tristemente así somos. Bendito reloj. ¿Sabe que en nuestro salón tenemos el púlpito acá y el reloj está al fondo? Gracias a Dios no es un salón muy grande, es un salón relativamente pequeño, pero hermanos, veo cómo tengo yo acá. Veo que tengo un reloj acá atrás mío. ¿Sabe lo que es, hermanos, que la gente haga? ¿Sabe qué? Y esto sucede, hermano. Esto sucede. Y en más de una oportunidad he tenido el deseo, las ganas incontrolables de sacarme el zapato y tirarle el zapato al reloj. O eliminar directamente el reloj. No, porque usted predica mucho. No, no es lo, hermano. Pasamos mirando el tiempo, el relojito, para ver cuándo va a terminar el sermón. Y si podemos adelantar el asunto, mejor. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? ¿Leemos la Biblia por nosotros mismos? ¿O tenemos que esperar el día miércoles o jueves cuando vamos al tiempo de la oración? ¿O el día domingo? Para que cuando se lea la Biblia o cuando se digan las citas bíblicas para ese mensaje, ahí sí tomo la Biblia y comienzo a buscar y lo leo. Y después, ¿cuál es nuestra actitud y nuestra respuesta a la palabra de Dios? Hemos escuchado, hemos absorbido este mensaje y lo vamos a dejar en nosotros o vamos a disfrutar en compartir con otros esa palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? Tus padres, si tus padres no fueran a la iglesia, bueno, la mayoría de ustedes son todos hombres y mujeres grandes ya. Pero si ustedes fueran jóvenes, como los hay allí, si sus padres no fueran a la iglesia, ¿usted iría a la iglesia igual? ¿Se congregaría? ¿O tendríamos la excusa justa y suficiente? No, mi papá no fue a la iglesia. Y si mi papá no va, yo no voy. Yo con mi papá a todos lados. ¿No es cierto? Porque en cuanto usted pueda deshacerse de su padre, ir a hacer cualquier otra cosa solo, lo haría. Lo ha hecho y lo volverá a hacer. ¿Tiene usted la habilidad de poder memorizar algún versículo de la Escritura? Es recurrente. No, yo no tengo, no me da la cabeza a mí para eso. No me da, tengo tantas cosas en mi cabecita que no me da. Alguno le va a gritar por ahí, cabezón, vos tenés para memorizar algún versículo. Te memorizás todas las canciones habidas y por haber. No vas a poder memorizarte una cita bíblica. No pongas excusa. Considera que la Biblia es la carta de amor
de Dios para ti? Dios se preocupa, hermano, mucho de cómo recibimos su palabra. Dios se preocupa de eso. Pero tenemos que tener una actitud, hermanos, una buena actitud para con la palabra de Dios. Y responder a ella. Responder porque es Dios quien nos está hablando. ¿Tiene una advertencia allí, hermanos? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, rechazando las palabras de Dios y rechazando así al Hijo de Dios para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando alguno de nosotros dice o vive alguna de estas cositas que hablamos recién, está muy cerca, pero muy cerca de apartarse de Dios, de salir de su camino, de salir de su senda. Cuando alguno de nosotros vive esto, está muy cerca, está transitando por la línea delgada de un camino ancho. El rechazo del Mesías, usted lo va a tener como tarea. Márquelo, son del 1 al 20. Del 1 al 20. Póngalo, márquelo con una crucecita o algo que le haga recordar a usted que es una tarea para la semana. ¿Qué has hecho tú con la luz que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho, hermano, tú con la luz que Dios te ha dado? De más está decir, hermanos, que espero que usted en la semana no solo que cumpla la tarea, pero sino que también busque, porque nos estamos saltando unas cuantas citas, porque si no, no nos va a dar el tiempo para avanzar y nos vamos a quedar en la primera o en la segunda hoja nada más. Pero confío en que usted pueda tomarse ese tiempo para buscar esos pasajes y leerlo, no le va a llevar mucho tiempo. Advertencia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Hebreos capítulo 3, verso 15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Podría llegar el día en que tu corazón esté tan duro que te será imposible oír. Si continúas diciendo no a Dios, puede llegar a ser como Faraón. Cuando Pablo habló a Félix en Hechos capítulo 24, versos 24 al 25, el Félix estaba turbado en un buen sentido. Después de esto hubo otras oportunidades en que Pablo le habló. Ahora vamos a leer Hechos 24, hermano. Pero Félix nunca volvió a estar turbado. El relato al menos no lo indica. Su corazón estaba totalmente endurecido. Les invito, hermanos, a leer Hechos capítulo 24, versículos 24 al 26. Hechos 24, del 24 al 26, que dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
decía allí, hermanos, que tuvo oportunidades para escuchar a Pablo, pero tenía un corazón duro. Dice que se había espantado. Vamos a leer también Juan capítulo 5, verso 43. Si alguien lo tiene, hermano, Juan capítulo 5, verso 43. Lo leo. Por favor, hermana. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere de su propio nombre, a ese recibiréis. Bueno, el Señor Jesús vino en nombre de su Padre y los judíos no le recibieron. No le recibieron como su Mesías. Vendrá un día en que un hombre vendrá en su propio nombre a los judíos y el mundo entero lo recibirán con los brazos abiertos. Llegará ese día. Apocalipsis capítulo 13, hermanos, les voy a leer rapidito. Apocalipsis capítulo 13, el verso 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Pero para recibirlo, continuamos, al hombre de pecado o anticristo, ¿qué tiene que rechazar una persona? ¿Qué tiene que rechazar una persona? Busque 2 Tesalonicenses 2. Si alguien lo tiene, hermanos, por favor. 2 Tesalonicenses 2, del verso 10 al 12, o 10 y 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, hermana. ¿Qué tiene que rechazar una persona entonces? Por lo que nos leyó nuestra hermana allí. El amor a la verdad. El amor De la verdad, hermano. ¿Qué cosa aceptarán y creerán entonces? En el 2:11. Por esto Dios les envía poder engañoso
para que crean la mentira. Entonces, ¿qué cosa aceptarán y creerán? La mentira. ¿Qué hará Dios con esas personas que han endurecido tanto su corazón contra su verdad y su Hijo? Recién nos leyó la hermana allí. Compárelo con Apocalipsis 13:8. Van a ser condenados. Dice Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ve al 14:9. de Apocalipsis. Y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, y también, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, hermanos, ¿qué va a hacer Dios con estas personas que han endurecido su corazón a la verdad de Dios, han endurecido su corazón a su Hijo Jesucristo? Bueno, dice que serán condenados, hermano. Serán condenados. Por último, hermanos, el rechazo del pan de vida. Cuando el Señor realizó el milagro de la alimentación de los 5.000, alrededor de cuántas personas estaban presentes, contando a las mujeres y a los niños. 5.000. Mateo 14:21. ¿Qué dice? 5.000. Muy bien. 5.000. Dice, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Y los niños. Que no sé los niños de ustedes, pero los nuestros comen, hermano. No sabemos cuántas mujeres y cuántos niños estaban presentes, pero haga una suposición inteligente. Póngale un número, el que usted quiera, hermano. Si habían solo como 5.000 hombres, supongamos que cada hombre tenía una mujer y que esta pareja tendría 1, 2 hijos, vaya a saber. Póngale usted ahí. Más de 5.000 seguro, hermano. ¿Por qué pensó la gente que Cristo sería un rey perfecto? En Juan 6:15. Juan 6, verso 15 dice así, hermano. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Por qué, hermanos? En este contexto, en el contexto de este versículo 15, nosotros vemos que Jesús da de comer a estos 5.000. Entonces, la gente lo que quería era un rey perfecto así como él. ¿Pero por qué lo querían así? Porque él podía hacer milagros. Podía hacer lo que nadie podía hacer. Él podía obrar de manera única, milagrosa. Hermano, así, no solo al hombre y a la mujer. Lo atrae, la comida. Fueron como hipnotizados por haber tenido tanta comida a disposición.
comieron, se llenaron, se saciaron. ¿Por qué buscaban a Cristo, hermano? En Juan 6, 24 y 26, le leo nuevamente. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Les leo el 25 también. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Por qué le buscaban al Señor Jesús? Por comida, hermano. ¿Por qué les podía dar de comer? Sin ningún ticket. Sin pasarle factura de nada. Ya lo habían comprobado. Y el Señor Jesús se los hace saber, se los nota. Dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te llenaste. Porque te llené la panza, por eso. ¿Querían alimento para sus estómagos o para sus almas? Y para sus estómagos, hermano. Para sus estómagos. Por razón de tiempo no vamos a leer todo Juan 6 del 27 al 71, pero sí vamos a leer los versículos 41, 52, 60 y 66 de Juan, capítulo 6. Cuando Jesús comenzó a dar a la gente alimento espiritual para sus almas, ¿qué empezó a suceder con estos buscadores entusiastas? Vean lo que dice el 41, 6:41 de Juan. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Murmuraban. En el 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, ¿qué empezó a suceder con estos? Contendían entre sí. Contendían. ¿Saben qué es contender, hermano? Discutir, pelear. Sí, discutían, peleaban, se enfrentaban entre ellos. Diciendo esto que dice el versículo 52, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Están hablando desde del estómago solamente. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad, la chance que les dio Dios de ver esas cosas y de llenarse. De llenarse. Hermano, bueno, ahora les voy a decir algo. El verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amigo, ahora resulta que es dura esta palabra. Bueno, ellos no las podían entender, no las podían oír, no las podían entender. Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, también sucedió, hermanos, con estos, que muchos se volvieron atrás. Aunque el Señor comenzó con miles de personas, ¿con cuántos terminó? Dice el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis o queréis acaso iros también vosotros? Habían miles, hermano, miles habían. ¿Con cuántos termina? Con 12. Y para colmo,
pronto va a perder a uno. Pronto va a perder a uno. A Judas. ¿Qué es lo que atrajo a Pedro y a los otros 10 discípulos? El verso 68 dice, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Al fin parece que hay uno o algunos que están entendiendo cómo viene la mano. Entonces, lo que lo atrae a Pedro y a los otros discípulos es que Jesús tenía palabras de vida eterna. El Señor tenía muchos discípulos, pero pocos eran verdaderos discípulos. ¿Queréis, dice en el 67, acaso iros también vosotros? Y el rechazo, hermanos, también, pero de la piedra, pero no quiero dejar de lado esto. Ya estamos terminados aquí. Si usted quiere, hermano, y obviamente que para el hermano Cristian, y no sé si hay algún otro pastor líder aquí, en caso de que no lo vea físicamente acá ahora, virtualmente, perdón, pero si está escuchando, si usted quiere llenar su iglesia, por así decirlo, su congregación, de comida. Prepárese una buena olla grande, una buena cazuela, unos buenos tallarines de comida, y usted va a ver cómo la gente va a venir, y va a venir, y va a venir, y va. El día que usted no dé comida y empiece a hablar solo de la Biblia, la gente se va a empezar a ir, se va a empezar a ir, se va a empezar a ir, y se va a quedar solo con aquellos que han entendido como Pedro, diciendo, bueno, no, nosotros queremos escuchar de estas palabras de vida eterna. Queremos escuchar eso, queremos alimentarnos de eso, no de la comida. Mal o bien, terminaremos comiendo mucho, poco o salteado en nuestras casas. Eso fue el rechazo del pan de vida, el rechazo de la piedra de Dios. Tiene ahí para leer en Mateo 21:42, en Hechos 4:11. Pedro dijo a los judíos que el Señor Jesucristo era la piedra que ellos rechazaron. Dice, ¿a quién vosotros crucificasteis? En el versículo 10. Qué cosa tan maravillosa ha hecho Dios. Él tomó esa piedra rechazada y mediante la resurrección, Él lo hizo a Él cabeza del ángulo. Hechos 4, 10 y 11. La piedra del ángulo es la piedra más importante de todo edificio. La pregunta importante ahora es esta. ¿Qué harás tú con esa piedra? Y a la vuelta de las páginas esas tiene también algunas otras cuestiones. No sé si pueden ver los dibujos ahí o tienen que hacer los dibujos. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esa piedra? ¿Qué va a hacer usted con el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas? ¿Qué va a hacer usted, hermano, con Jesús? ¿También va a rechazarle? Dios quiera que no. Dios quiera que usted no rechace a este Salvador, a este Creador, a este pan de vida, a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias por esta hora que tú nos has dado, este tiempo, Señor, que podemos dedicártelo a ti, Señor, también, para que tú hables con nosotros. Seguramente muchas de estas cosas ya las hemos escuchado anteriormente, pero qué bueno es poder recordarlas y tener memorias, Señor, de ellas, que tú nos enseñas, oh Señor, día tras día con tu palabra. Perdónanos, oh Padre, por nuestras debilidades, perdónanos, oh Señor, por nuestros pecados, si sabemos que pecamos contra ti, Padre amado. Que tengamos el deseo, el ánimo, Señor, de compartir de tu palabra para con otros, quizá amigos, familia nuestra muy cercana y querida, que aún están sin Cristo. Utilízanos, oh Señor, para ser ese instrumento, para que nosotros podamos dar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido, a un mundo que te necesita. Amén. Gracias, oh Señor, por estos hermanos amados, preciosos en ti, Señor, que un martes más han tomado este tiempo para compartir de esta lección.
Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Amén. Cristian, su tiempo. Amén. Muchísimas ¿Consultilla? gracias, Daniel. Y qué importante, ¿no? Bueno, Sí. lo de los rechazos y el endurecimiento no es solamente aquellos que no creen, ¿eh? Puede una persona que ha creído en Cristo estar rechazando su palabra, rechazando sus propósitos, rechazando, ¿verdad?, el poder del Señor, ¿verdad? Querer hacer las cosas en sus propias fuerzas, querer hacer la propia voluntad, darle más valor a nuestras propias palabras o pensamientos que a la del Señor, así que es algo para tener cuidado, ¿verdad? Es una buena advertencia y me encanta, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros vosotros también? No, no entendemos, ¿verdad?, de que no es que está mal si hiciste una comida en la iglesia. Justo tuvimos el viernes pasado una comida en la reunión de matrimonios, ¿verdad? No es que, si comieron en la iglesia está mal, es pecado. Pero sí es importante, ¿verdad?, que tengamos bien en claro por qué vamos. Y que ayudemos también a que la gente entienda por qué viene. Por qué viene. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Cris? Sí, Atilio. Sí, porque recién hice una consulta y es como que no quedó muy claro, ¿no? Que yo le comenté a él cuando hablaba del rechazo, de que nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo lleva. A lo que mucha gente alude sobre la gracia irresistible, que si Dios te llama no te puedes resistir ni nada. Esto es como que la cosa es bipartita, ¿no? Es de las dos partes. Dios nos llama, pero nosotros podemos ejercer rechazo al llamado. Bueno, Dios en realidad en el anhelo y el deseo de Él, dice en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo, ¿verdad?, cuando nos llama y nos exhorta que oremos, ¿verdad?, por todos los hombres y por las autoridades. Él expresa allí el deseo, ¿verdad?, que quiere que todos los hombres conozcan, ¿verdad?, que vengan al arrepentimiento, que conozcan de Cristo, que crean en Cristo, ¿verdad?, que crean, no tengo ahora las palabras justas, pero si no fuera porque el Señor nos buscó, si no fuera porque Él, así como pasó con Adán y Eva, ¿no? Cayeron, fue el Señor el que los salió a buscar. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El anhelo de Dios es que puedan ser salvos. Y Él ha buscado todos los medios. De hecho, aún enviar a Cristo, aún dejarnos su palabra, aún mover a aquellos que conocemos a Cristo para que otros puedan conocer. ¿Cuántas personas habrán pasado por tu vida y por mi vida, llevándonos el Evangelio, llevándonos palabra, ¿no? Y lo cierto es que el ser humano rechaza, y como decía el pastor Daniel, yo no creo que Dios, vamos a decir así, no hubiese perdonado a Faraón si él hubiese tenido un corazón, pero él decidió, y como decidió Félix, y cuidado, porque era Faraón, Félix, cuidado todos los que empiecen con F el nombre. Mentira. O sea, tenemos... De algún lado lo tenemos que agarrar, dijo. Por eso, ¿sabes qué, Atilio? Aún también pensando en los que ya son salvos, cuidado, porque muchas veces el Señor también, ¿viste? Él anhela y desea, ¿viste? Porque Él preparó buenas obras de antemano y muchas veces, ¿viste? Nos ponemos en necios, ¿viste? Y endureciendo nuestro corazón. Por eso Pablo en Efesios 4, cuando dice, ¿verdad?,
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enceguecido, ¿verdad? Por la dureza de vuestro corazón. Pero le dice a la iglesia que ya no andemos así. Quiere decir que el creyente puede llegar a caer en el error, ¿verdad?, de andar con la mente en cosas vanas, ignorando lo que Dios quiere, o sea, ignorando voluntariamente porque sabemos dónde encontrarlo, y caer en un endurecimiento. Y obviamente no es lo que Dios quiere. Y obviamente tampoco va a ser lo que tu pastor quiere, ni lo que el Espíritu Santo quiere, ni lo que la iglesia va a querer, pero podemos llegar a caer en ese endurecimiento y obviamente es lo que también nos advierte, ¿verdad? De que no apaguemos el Espíritu Santo, de que no contristemos, ¿verdad? Pero bueno. Hermanos, muchas gracias. el Señor perdón, Sí. rapidito. El amor de Dios es incondicional. Y Dios va a seguir siendo Dios, aunque vos o yo le neguemos. Él va a seguir siendo Dios. Y solo podemos acercarnos a Él mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. Eso tiene que estar claro. Buenísimo. Gracias. No fuera por Él. Y gracias a Dios, hermanos, y gracias a Dios que, vamos a decir así, Él ha decidido amarnos tanto y constantemente, día tras día, no solamente buscándonos y renovando su misericordia, dándonos de su gracia, ¿verdad? Y día tras día. Es maravilloso. Bueno, muy bien. El Señor les bendiga. Voy a tratar, recién hoy subí la clase. Ha sido una semana con un montón de cosas. Voy a ver si ya la subo hoy nomás. Y bueno, nos han dejado bastante tarea, ¿sí? Esta semana el profe Está ahí en el chat está, si alguien quiere visitar la página de la iglesia aquí en Paysandú, se suscribe y ahí hay un lote de mensajes, de salmos, los copia, los baja, no tiene ningún problema, ¿sabes? Iglesia Bautista Bíblica. Gracias, Dani. Y bueno, también cualquier cosa, si hay alguna pregunta, ¿verdad? Cuando estén haciendo la tarea, bueno, si está ahí, yo voy a poner ahora también el teléfono del pastor Daniel, y si no, cualquier cosa me la mandan a mí y yo se la hago llegar, ¿viste? Si hay alguna pregunta en lo que van siendo hay una parte que hay como 10 preguntas diferentes y cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en contacto y a las órdenes, ¿sí? Amén. Señor les bendiga. Gracias, Buenas noches, que Dios les bendiga, que pasen bien, buen descanso. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones para ustedes también, bendiciones.